persona dedicada, una persona que se vaya a desempeñar de lleno, debería ser o ingeniero en sistemas, por lo que te digo de los rasgos numéricos, o una persona apasionada por la música, inicialmente, ¿no? Ya después la formación se dará. Ahora, cuando tú dices apasionada por la música, ¿ves algún problema si una persona, digamos, que está controlando el sonido, tiene un gusto especial y particular por un estilo de música? ¿Hay algún problema que esta persona tenga este gusto por un estilo particular de música? Sí, y no solamente pasa a nivel de iglesias, sino también a nivel profesional de estudios. La mística del género musical influye mucho en quién lo hace. Entonces, digamos que, por exagerar, resulta que, hablando de instrumentos, yo soy músico baterista y también soy el ingeniero de sonido de la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Todas las mezclas que yo haga, por encima de lo que sea, va a sonar más la batería que el resto. ¿Ok? En tu caso, por ejemplo, que tú eres guitarrista, todas las cosas que mezclas, vas a mezclar la guitarra y la voz, la guitarra y la batería, la guitarra y el violín, la guitarra y el piano. A eso me refiero, espero que me puedas entender. Con la batería sucede lo mismo. Entonces, resulta que si tú escuchas rock, por ejemplo, el rock tiene predominancia de 2 instrumentos dentro de toda la banda, de 3 instrumentos: redoblante, hi-hat y guitarra en rock, por ejemplo. Si escuchas salsa, por ejemplo, en la salsa predomina la percusión por encima de todo lo que traiga. Así traiga bajo, así traiga, pero todo está por encima de eso. ¿Sí me entiendes? Entonces sí influye mucho, porque resulta que a veces este músico es cantante de balada, hablámoslo con términos seculares, porque nosotros tenemos 2 términos nada más: alabanza y adoración. Y dentro de alabanza hay muchos géneros y dentro de adoración hay otros tantos. En lo secular, entonces, el cantante de balada se le ocurre cantar un tema a dúo con una persona que canta vallenato, por decir algo. Entonces esa mezcla hace que el mismo ingeniero que mezcla al cantante de balada no pueda mezclar la grabación de vallenato, porque son 2 géneros, aunque son musicales, son 2 géneros distintos. El ingeniero tiene que ser una persona demasiado instruida en la música como para que pueda grabar, pero de todas maneras nosotros siempre necesitamos ayuda, porque nuestros oídos por lo general los condicionamos a escuchar un solo tipo de género musical. Ahí está el pero. Mira, hay un problema que tenemos todos en cualquier parte del mundo, y te puedo decir con conocimiento de causa, en cualquier parte del mundo, donde piensan que el sonidista no hace parte del grupo de alabanza. Y es un error craso, grandote, donde el ingeniero no se le vincula como parte del grupo de alabanza. Yo creo que si creamos conciencia, lo hablo desde mi punto de vista como ingeniero de sonido, desde mi punto de vista como sonidista, que si el ingeniero de sonido se le integra al grupo de alabanza, el grupo de alabanza crece mucho más. ¿Por qué? Crece mucho más porque está en la misma dinámica del músico, ¿sí? Crece mucho más porque no es una persona que viene, hace un favor y se va. No, crece con el grupo. Está en los ensayos. Una cosa que no pasa, realmente no pasa en muchas iglesias, es que los músicos, perdóname que diga la gente, los músicos cuando ensayan sin el sonidista. Y eso es un error craso, y te voy a dar las razones. Otro error que pasa es que los músicos de la alabanza ensayan cada uno en su casa. Entonces hay 2 errores en uno. El primero, ensayar cada uno en su casa genera el error de que cuando uno está en el escenario se escucha igual que en la casa, y es fatal, porque el volumen que uno trabaja en la casa es un volumen al gusto de uno.
Y resulta que el volumen que uno trabaja en la iglesia, en el grupo de alabanza, es el volumen al gusto de la mezcla de todos. Como te decía hace un rato, los instrumentos tienen una posición dentro del espectro sonoro. Y ese espectro sonoro tiene que cuidarse bastante, porque si no se cuida, hay muchos errores musicales, genera polifonía, distorsión, mal gusto, mal genio, porque no se trabaja bien el espectro sonoro. Ahora, el ingeniero de sonido debe estar en todos los ensayos. ¿Por qué? Resulta que cuando se ensaya una canción, a ver, ¿cuál se me ocurre? Sublime Gracia. Sublime Gracia es una canción que viene en crescendo, ¿cierto? Viene creciendo, y de un momento a otro es algo como tan impactante, tan magnífico, que hay que controlar las emociones en ese momento. Resulta que en ese momento de clímax, digámoslo, que así debería decirse, en ese momento de clímax de la canción de Sublime Gracia, a alguien se le ocurre meter un solo, y resulta que al sonidista nunca le dijeron que en el ensayo, en ese clímax, porque esa misma canción ministró el ensayo a los músicos, iba a haber un solo. Nunca le dijeron al ingeniero de sonido o al sonidista que iba a haber un solo. Cuando el sonidista hace su trabajo, su labor dentro de la presentación en el culto, y no le dijeron ese pequeño detalle, ese solo que debería ministrar a la iglesia, se perdió. Así, se perdió, nunca estuvo. Como decimos en producción de cine, nunca se grabó, nunca existió. Entonces, ¿qué pasa con el sonidista? Queda desarmado. Y después se bajan los músicos a darle puños al sonidista porque nunca se escuchó el solo. Discúlpame, nunca me dijeron que había un solo en el clímax de la canción. Entonces hay dos errores que hay que corregir. El primero es que el ingeniero de sonido debe estar en todos los ensayos. Y nunca lo invitan a todos los ensayos. ¿Ok? Tiene que estar porque es su labor. Y el segundo es que debe haber comunicación musical, tiene que haber comunicación personal y profesional. A nadie se le quita el hecho de que hay que decir las cosas como son. Mira, en el compás 40, no hablemos musicalmente, en la parte del clímax de la canción, después de que cuenta 5 minutos y algo, yo voy a hacer un solo de guitarra porque eso nos inspiró y lo vamos a dejar tal cual nos quedó en el ensayo. El ingeniero de sonido va, digámoslo vulgarmente, hasta el baño con ellos. Porque no se puede perder todos esos movimientos musicales. Ahora, ¿por qué lo digo con tanta pasión? Porque con la misma pasión que el Espíritu Santo inspira a un escritor a redactar un tema y a redactar la melodía, esa misma unción del Espíritu Santo, el Espíritu Santo la quiere transmitir a través de esta persona como un tubo que lleva ríos de agua viva a la iglesia, la quiere transmitir a la iglesia a través de ese músico, con esa inspiración que le dio de ese día, esa noche, esa madrugada, escribiendo la canción. ¿Sí? Entonces todo tiene una conexión, y si dejamos un eslabón suelto, desastroso. Entonces sí, es, como te digo, es culpa de muchos, y es culpa de muchos y culpa de ninguno. Culpa de muchos porque actuamos de manera egoísta, y culpa de ninguno porque no nos sabemos comunicar. ¿Sí me entiendes? El ingeniero de sonido, el sonidista de la iglesia, debe estar en los ensayos. Y eso en el caso extremo. En el caso más sencillo, resulta que el domingo es el día del pastor. Y ensayó el grupo de alabanza, el evento, y estaba el sonidista ahí. Pero ensayó también escuela dominical, ensayó mujeres, ensayó jóvenes, cada uno por su lado. Perdón. Y el día domingo, bien, el día del pastor, todo el mundo conmocionado, emocionado, así con la vibra a flor de piel. Y resulta que al sonidista no le dijeron que las danzas iban a ser un especial. Llegan en el momento y mire, póngame esto, que esto va después de los anuncios. ¿Perdón? Vienen los jóvenes y decir, mire, vamos a hacer una obra de teatro y este es el audio.
Eso es un craso error. ¿Por qué? Porque para eso están los días de ensayo. Y los días de ensayo no solamente son de la banda, los días de ensayo son también para la gente que va a participar en los eventos especiales y tienen un programa armado. Por lo general, las iglesias hacen programas mensuales, bimensuales o trimestrales, dependiendo la carga de trabajo que se tiene. Y todo tiene programación. Lo que pasa es que cada uno hace un círculo y hace sus programaciones aparte. Y cuando van a entregar, resulta que entregan sobre el tiempo, sobre la marcha. Y eso es una locura porque entonces el sonidista se enloquece, mucha información a la vez, y aparte de eso le dicen, oiga, el pastor trajo una diapositiva para su prédica y en la diapositiva 17 tiene un video. ¿En qué momento ensaya uno como sonidista? ¿En qué momento prueba uno todos los audios? ¿Y en qué momento tiene uno conciencia de lo que va a pasar en el programa para saber que todo va a sonar bien? Entonces, ¿qué pasa? El sonido de danzas sale bajito. El sonido de la obra de teatro no se entiende. Y la diapositiva del pastor en la prédica nunca se escuchó y tenía un audio espectacular. ¿Ves? Entonces todo es un proceso que viene encadenado. Si sacan al señor de sonido o al sonidista del grupo de alabanza en los ensayos, que cuando empiezan a suceder todas las cosas, el día del domingo nos vemos. Y nos vamos a ver mal. Y para el Señor hay que trabajar con mucha diligencia, porque al Señor no le gustan las cosas a medias, porque su palabra dice que los quiero, fríos o calientes, porque si los veo tibios los vomito. Imagínate, no solamente es con uno, es con lo que uno desarrolla dentro de la iglesia. Entonces el sonidista sí sirve, y el sonidista sirve para mucho y sirve desde todo el tiempo, no solamente el domingo. El sonidista hace parte del grupo de alabanza. Y si corregimos eso, mira, si me ponen atención a lo que les estoy diciendo, vamos a corregir muchas cosas. Podríamos decir que el sonidista es el primero que llega y el último que se va en la iglesia. No, eso sí pasa, tranquilo. Eso no tenemos nada más que decir. Pasa en todas partes, porque cuando el músico llega y no está el cable, pregúntele a quién le pregunta dónde está el cable. Sonidista. Y cuando el pastor entre semana llega y dice, óyeme, me gustaría saber cómo está el inventario de sonido para ver si compramos o no compramos, ¿a quién le pregunta? El sonidista. Y por eso lo que acabas de decir tienes total razón. Es el primero que llega. Bueno, debería, ¿no? Porque hay situaciones donde no pasa. Debería ser el primero que llega y debería ser el último que se va. Ahora, hay una cosa muy importante que a mí me gustaría recalcar, y es que cuando hayan eventos especiales que realmente marcan el crecimiento de la iglesia, cuente con el sonidista para que las cosas no salgan bien, salgan espectacular y excelente como a Dios le gusta. O sea, ¿quiere que salga bien? Invítele al sonidista. Sí, cuente con él. Sí, si quiere que salga a las patadas y a la medalacanariamente y que tengan que echarle el balde de agua fría, eso es otra vaina que sucede. Nadie es culpable, solo el sonidista. ¿Sabes qué? Algo que me gusta mucho de los sonidistas es que no se dejan ver mucho en la iglesia, digámoslo así, sirviendo. Se ve al pastor, se ve a los músicos, pero no mucho al sonidista. Y lo que me agrada mucho de esto es que el sonidista sí debe tener entre su identidad, entre su carácter, el ánimo de servir, el don de servir. Porque si bien el sonidista es tremendamente importante ya en el servicio, en el culto, en el concierto, pero también es aquel que está fuera del escenario o lejos del escenario, el que está detrás, el que está sirviendo a los demás. ¿Es parte del sonidista el tener este don del servicio? Y no solamente debe ser parte, sino debe ser su carácter.
Porque a verte cómo te lo grafico. El sonidista es un trabajador independiente. ¿Y qué significa ser independiente? Es lo más dependiente del mundo. Porque el sonidista, siendo su trabajo, su labor tan detrás de bambalinas, como lo estás describiendo tú, él depende de todos. Y él en su persona perdón la redundancia, debe ser una persona tan flexible a las circunstancias como las circunstancias se le presenten. ¿Por qué? A mí no me sirve un sonidista colérico, por ejemplo. Si hablamos de los dones, ¿cómo se llama? Los exámenes de sangre que le hacen a uno en la iglesia para saber en qué ministerio sirve de acuerdo a su tendencia. Pero no me sirve un sonidista flemático, para nada me sirve. Porque esto es mucho arte, esto es mucho de moverse, esto está de expresar, esto está de poder transmitir muchas emociones. Entonces, el sonidista, si lo hablamos en términos como los acabo de calificar, él debe ser sanguíneo. Y a eso le implica ser una persona que debe tener un don de servicio abierto. O sea, no puede ser una persona encasillada en que si se hace así o no se hace, por ejemplo. No puede ser una persona que diga... no, yo no lo hago porque no me corresponde. Hermano, si usted está en el ministerio, tiene que asumir las consecuencias. Un sonidista, lo leí en un libro y lo sufrí en el seminario, un sonidista tiene que saber lavar baños. Un sonidista tiene que saber tender la cama, no la suya, la de su amigo, la de su amigo de ministerio, la de su colega de ministerio. Un sonidista tiene que aprender a cocinar y no para él. Él tiene que aprender a cocinar para 35 personas. O sea, no es porque yo sea sonidista, a mí no me tocan. El pastor barre, el pastor abre la iglesia, el pastor cobra los diezmos, recibe los diezmos, no los cobra, recibe los diezmos. El pastor tiene que pagar la luz, el agua, el teléfono. O sea, esto es integral. El sonidista no, como te digo, es una persona independiente, que es lo más dependiente que existe, pero no es república independiente, porque pertenece a la comunidad. Entonces, el sonidista tiene que ser muy flexible, tiene que ser muy dado a las personas, y ese don de servicio que tú acabas de calificar tiene que enrollar muchas cosas como esta, comenzando porque es un don de servicio, claro. Es una profesión callada, ese es el tema, es una profesión callada, porque está detrás de bambalinas, como tú lo marcas, pero no por eso tiene que ser aislado. Es, como te digo, en lo profesional, en el término comercial, es un trabajo independiente, que es lo más dependiente que existe, porque depende de todos los ministerios, o si no, no funciona. ¿El sonidista tiene que ser adorador antes que sonidista? Sí, definitivamente tiene que ser adorador, porque tiene que estar en el mismo movimiento que tiene el grupo. Por eso es que el sonidista no puede ser república independiente del grupo de alabanza, nunca, porque entonces se pierde, esa conexión se pierde. Con el ejemplo que te doy de Sublime Gracia, y que no le dicen al sonidista que hay un solo dentro de la canción. El sonidista está aquí, la banda está allá, y el sonidista aquí se da cuenta de lo que sucede allá. Entonces, con el ejemplo, volvemos al ejemplo de Sublime Gracia. Cuando el sonidista está en el ensayo, él sabe que en ese momento de la canción hay un solo. Entonces, ahí automáticamente, sin que nadie le diga a él, le sube la cantidad de decibeles o el volumen que necesita para que el solo se escuche. Y le baja cuando sabe que el sol se acaba. El solo. Cuando sabe que el solo se acaba, le baja el volumen al instrumento y lo vuelve a poner dentro del espectro sonoro de que tanto he hablado, vuelve y lo coloca en el espacio donde está.
Por eso es que cuando el sonidista no está en el ensayo no sabe qué pasa, y cuando el solo se hace nunca se escucha porque no estuvo en el ensayo. Claro, el sonidista tiene que ser adorador porque es una sola comunión, es una sola comunión entre Dios y nosotros. Entonces, ¿qué pasa? El Señor unge nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro cuerpo, para que podamos ser esos canales completos a la iglesia. O si no, se pierde el eslabón y toda la comunicación se va al suelo. No hay forma. ¿Ves? Esto es todo una cosa con la otra, todo conectado. Esto es una red de pesca. Esto es una red de pesca y es una red de salvación. Eso lo dijo Jesucristo. El hecho de que los pescadores tiraran la red y no encontraran nada, y cuando Dios dijo, tiren la red por el otro lado y van a pescar, es lo mismo que hacemos nosotros. Mira, no sé si a ti te ha pasado, pero en la iglesia donde yo estaba en Bogotá, 2 personas llegaron a la iglesia porque escucharon al grupo de alabanza en el ensayo. Y al día siguiente fueron a la iglesia. Y creo, sí, todavía están. Y yo creo que hay mucha gente que tiene historias como esa. Oye, esa canción que yo escuché sonó tan linda que me tocó al corazón. Y por eso estoy aquí. Nosotros somos pescadores de hombres, de almas perdidas en el mundo. Este trabajo, esta labor, si la hacemos tal como la estamos graficando hoy, va a surtir un efecto espectacular, impactante. Y no es que nos lo propongamos, no, eso está escrito en la palabra, lo que pasa es que no lo hacemos. No lo hacemos porque somos repúblicas independientes. Imagínate Jesús andando con los 12 y cada uno diciéndole, no, mira, estoy en Galilea. Bueno, se veía celular. Amigo, estoy en Galilea y vamos a ver qué pasa. No, mira, estoy en Roma y vamos a ver qué pasa. No, un momentico. Todos nos tenemos que instruir juntitos para poder hacer eso, pero al revés. Dígame que están en Galilea, dígame que están en Roma, dígame que está en Sicilia, pero después de que aprendan, después de que reciban, después de que se nutran, después de que crezcan. ¡Ay, sí! Y eso es lo que nosotros hacemos en la iglesia. Nosotros recibimos del Señor para nutrir al pueblo. Nosotros recibimos del Señor para que cuando hablemos de la palabra y nos encontremos con alguien que sabe más de la Biblia que nosotros, no estemos... Tenemos que aprendernos a nutrir. Porque toda la gente que está afuera ahorita, justamente en este momento, hay más gente necesitada que antes. Primero porque muchos se fueron de la iglesia. Les pareció harto ver una prédica por su computador, ¿cierto? Y se enfriaron, se entibiaron y se sumaron a los que no han venido. Entonces hay mucho más gente ahora por rescatar que antes. Tenemos una labor espectacular por hacer. Y si la hacemos como lo estamos describiendo, ojalá lo podamos armar como una cuestión cíclica, como un manual de convivencia. Nos va a servir bastante para rescatar a los que se han ido y recoger a los nuevos. Y eso lo hace el grupo de alabanza, hermano. Eso lo hace el grupo de alabanza con las ondas sonoras bien hechas, inteligible, musical y dinámico al mismo tiempo. Mientras haya una buena comunicación, hay una buena recepción.